Grabando. Bien, estamos para efecto de grabación en este jueves 13 de abril, ya casi a mitad de mes. Hace 2 jueves atrás comenzamos este tema. Dimos la primera parte, pero lo interrumpimos el jueves pasado porque estábamos en la Semana Mayor, como se conoce, Semana Santa. Así que hoy lo que voy a hacer es voy a dar un brevísimo repaso, algo muy sencillo, no es nada complicado para continuar hoy con el estudio que Dios, el título, ¿verdad? Dios quiere que tengamos victoria sobre el pecado. Así que si alguno de ustedes, como es normal, probablemente no se acuerde, hace 2 jueves atrás, pues espero con este repaso que podamos refrescar nuestra mente. Y recuerden que usted puede en cualquier momento abrir su micrófono, preguntar, lo que sea, que para eso estamos, ¿verdad? Para tratar de contestar las preguntas o aclarar dudas. Estoy conectando la tableta por aquí. Toma un segundito más y aquí vamos. Estaba diciéndole a Ninja, mi esposa, desde esta mañana, salió a New Jersey, casi 2 horas de aquí, 1 hora 45, 2 horas más o menos, depende, eh, con Obed en un... Bueno, él cumplió años, el primo de Obed cumplió años hace unos días, pero iban hoy a un parque acuático a celebrar, así que desde esta mañana temprano se fueron, ya mismo tienen que estar por llegar. Eh, para que sepan, la excuso. Y nuestra hermana Gladys se excusó también por ahí, así que si no los ven conectados, ya saben. Bien, Dios quiere que tengamos victoria sobre el pecado. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre este tema? Hoy vamos a hacer la segunda parte del mismo. Lo que hemos hecho en esta ocasión para hacerlo más fácil de entender y más dinámico y más ameno, es tomar versos bíblicos de la palabra dentro, claro, de su contexto y explicar cada uno de estos. Nos habíamos quedado en la gráfica número 9, así que voy a pasar allá. Dios quiere que tengamos victoria sobre el pecado, ¿verdad? Y como habíamos dicho, la Biblia promete a aquellos que somos cristianos eh, a alejarnos, ¿verdad? A ayudarnos a través de lo que es el Espíritu Santo y la poderosa palabra de Dios, es suficiente como para mantenernos algo alejados del pecado. Y digo algo alejados porque somos imperfectos, vamos a seguir fallando, vamos a seguir pecando, no lo digo, ¿verdad? Con una disposición de que estoy planificando pecar, sino que somos imperfectos y que querramos o no, de alguna manera, vamos a fallar, tomar malas decisiones, llevar a cabo malas acciones, tal vez por algún impulso, algún motivo en específico, pero esto no debe alejarnos del Señor. Por el contrario, lo que esto debe hacer en nosotros es abrirnos los ojos y darnos cuenta, wow, que si es con la ayuda del Espíritu Santo y aún voy a seguir fallando hasta que llegue el momento que este cuerpo inmortal, como decía Pablo, se vista de inmortalidad, es decir, cuando este cuerpo sea glorificado y entonces yo esté viviendo una nueva vida en Cristo, ya en su presencia, pues ahí sí dejaremos de pecar y oficialmente y literalmente. Pero mientras tanto, aquí no se trata de no pecar, sería lo ideal, sino que como vamos a pecar, que podamos arrepentirnos y que podamos entender que si pecamos, porque vamos a pecar, que deberíamos procurar de que sean pecados no calculados, no planificados. Y lo mismo, procurar. Jamás podremos escapar de esto así porque sí, pero sí tenemos de alguna manera la facilidad o la opción como para decidir en ciertos momentos si pecar o no pecar. Tal vez me puede dar un coraje, me puedo enojar porque alguien cometió una injusticia y esto me sacó por el techo y veo a esa persona abusando de alguien, tal vez saco mi puño a la mano y le pego y herí a la persona, lo mando al hospital, ¿verdad? Y aunque pues yo tenga mis justificaciones, pues no está bien esa acción, pero yo no planifiqué llevarle a cabo, ¿verdad? Algún impulso, la situación me hizo actuar así. Ahora, otra cosa es que yo esté planificando y tomando en cuenta cómo voy a llevar a cabo este pecado o aquel, ya eso es otro asunto. Bien, entonces, habíamos dicho que
muchos malinterpretan o ignoran la verdad de la palabra de Dios. Algunos abusan de la gracia, es decir, pues si siempre tengo el perdón de Dios, pues déjame seguir pecando. Ya ese es otro asunto que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no es lo mismo pecar bajo ciertas circunstancias, cuando no estaba en nuestra mente, a llevar a cabo un pecado, como ya dije, con planificación y todo lo demás. Bien, Mateo 5:48 fue el primer verso que habíamos tomado y lo habíamos leído. Déjame buscar por aquí el cursor acá. ¿Verdad? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya habíamos hablado, no voy a detenerme en cada uno de ellos porque ya lo habíamos dicho, pero de manera de repaso, habíamos dicho que la perfección de la cual habla la palabra aquí en este momento, y de hecho es el Señor quien está hablando de una perfección práctica, una perfección que aunque en cierta manera no es real, la justificación de Cristo ante el Padre por nosotros la hace ante los ojos del Padre como una real, ¿verdad? Algo así como interceder. Bueno, Señor, sabes que somos imperfectos, cometí un error, pero como me estoy arrepintiendo, pues al arrepentirme, este error es perdonado, esta falta, este pecado. Entonces, nuevamente, al ser perdonado, pues cuento como perfecto, pero no es una perfección literal. Así que nadie puede procurar ser perfecto porque se va a frustrar y la persona se puede hasta deprimir al ver que no puede ser perfecto. ¿Alguien tiene algún comentario o algo? ¿No? Sentí por ahí algo como que iban a hablar. Bien, habíamos dicho, ¿verdad? Que en el Sermón del Monte el Señor expresa esto mismo. Eh, ya había dado la clase, si usted luego la quiere, la primera parte, se la hago llegar, voy a adelantar a la segunda. Romanos 6:12 al 14. Pablo le habla a los romanos, a estos creyentes cristianos en Roma, en ese capítulo 6, y expresa: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, eh, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí, a resumidas cuentas, lo que estamos diciendo, y es lo que habíamos hablado, es que estos creyentes, claro, dentro de un lugar en donde hay tanto paganismo, tanta idolatría, tanta, tantas doctrinas erróneas, pues los creyentes, los cristianos, estaban expuestos a estas cosas y en muchas ocasiones, pues, pecaban, ¿verdad? Bajo conocimiento o simplemente, pues, por error. Pero Pablo está diciéndoles, ¿verdad?, que no es cuestión de no pecar, sino que el pecado no reine. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Reinar es gobernar. Que no gobierne el pecado en nosotros. Por eso habla de cuerpo mortal, está hablando de nosotros. Y que tratemos de no obedecer a la concupiscencia, que no es nada otra cosa que los deseos carnales, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí en nosotros como personas no podemos ser instrumentos del pecado, ni vivir bajo los deseos carnales, ni mucho menos que ese pecado reine en nuestra vida. No, no se puede. Al contrario, dice que nos presentemos a Dios como somos, como un sacrificio vivo, ¿verdad? Como vivos entre los muertos y miembros de Dios como instrumento de justicia. Lo justo es lo correcto. Un instrumento de justicia es un arma sí, un instrumento o un canal que se puede utilizar para hacer lo correcto, el bien, y no lo incorrecto. Así que el mensaje aquí principal que Pablo está llevando y el que nosotros subrayamos es que el pecado no puede reinar. Podemos fallar y pecar, pero hay que arrepentirse y no permitir que se reine, que el pecado nos gobierne, nos domine. Esa es prácticamente la clave de lo que Pablo está hablando.
Pablo sigue hablando a los romanos. Esto lo habíamos dado ya en la otra clase, ya mismo nos acercamos en la próxima lámina fue donde nos quedamos. Pablo habla más adelante a los romanos en el capítulo 8, versos 12 y 13, ¿verdad? Después de haber hablado y exhortado. Así que hermanos, una vez más recuerden, hermanos, habla a los creyentes, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que somos deudores, o sea, le debemos ¿a quién? Dice, no a la carne, sino que le debemos al Espíritu. Y este Espíritu tiene una E mayúscula, el cual significa que es el Espíritu de Dios y no cualquier espíritu. Bien, así que somos deudores por el Espíritu o para con el Espíritu de Dios, y a través del Espíritu debemos hacer o crear un estilo de vida lejos, lo más lejos posible de lo que es el pecado. Porque si vivimos para el pecado, moriremos, pero si vivimos para el Espíritu, viviremos eternamente. Creo que alguien quiere entrar por aquí. Sí, no, sigo por ahí. Bien, entonces nos quedamos en esta próxima. O sea, nos quedamos allí. Esta es la nueva. ¿Ok? Esta es la nueva gráfica para hoy. Hasta el momento, lo que hablé fue de la clase pasada. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quisiera añadir algo o preguntar, opinar para entonces seguir? Bien, parece que todo está claro, ¿verdad? Perfecto, pues entonces vamos a continuar. Voy a poner el chat por aquí por si alguien me escribe. Ok, continuamos entonces. Este es lo nuevo, ya en la segunda clase. Primera de Corintios, fíjense que seguimos con Pablo, estaba hablando a los romanos, ahora habla a estos creyentes en Corinto, una ciudad muy próspera, pero de igual manera una ciudad con mucho paganismo también, en donde falsos maestros también estaban llevando falsas enseñanzas. Así que no sé si usted se ha puesto a pensar, pero debe ser un poco difícil vivir en un lugar en donde el evangelio, vamos a decir, es nuevo. O sea, se está dando a conocer, va en aumento, pero ya lo que se ha establecido por tanto tiempo es el paganismo, la idolatría. Y entonces, como creyentes nuevos nacidos en Cristo, ¿cómo hacer lo correcto? Debe ser nuestro deseo, hacer lo correcto. Pues Pablo para eso escribía las cartas. Y aquí le escriben esta primera carta, que se le conoce como epístola, a estos corintios. Capítulo 15, verso 34, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Verdad? Él dice que debemos velar debidamente y no pecar, como han visto. ¿Por qué? Porque hay personas que no conocen a Dios. Y esto, hablando de Pablo, te invito a que te lo apliques. Yo me lo aplico también y que lo apliques a tu vida. Hay personas que no conocen a Dios. De hecho, hay personas que dicen que le conocen, pero realmente no le han conocido al Dios vivo. Entonces dice que nosotros somos ejemplo para ellos y que debemos velar y evitar pecar para que estas personas eh, no vayan a pensar de nosotros, primero que somos, vamos a decir, personas que causan vergüenza porque dicen una cosa y actúan de otra manera. También si la persona pueda estar atraída hacia la figura de Cristo a través de nuestra forma de ser incorrecta, viviendo bajo pecado, haciendo lo indebido, estas personas pueden desanimarse y pueden pensar que lo que le estamos presentando, el evangelio de vida, es más de lo mismo, más de lo que tal vez han visto en otros lugares, ¿verdad? A mí nunca se me olvida, y esto lo voy a decir humildemente, porque no fui yo que lo dije, pero me gocé calladamente, ¿verdad? Me gocé cuando me lo dijeron, porque estaba entre la figura de Cristo en mí como cristiano, y no sé si ustedes conocen, tal vez algunos no, pero en Puerto Rico hay un movimiento que lleva años, de años, tal vez no sé, 60, 50 años o más, que se llaman los mitas. Son aparentemente cristianos, pero es una secta. Ellos visten siempre, siempre, siempre de blanco. Cuando se reúnen de pie a cabeza, son miles.
Solamente en la zona metropolitana son dueños de negocios, empresas, tienen unos salones de congregación enormes, tienen dinero para llevar los programas a la televisión. Y comenzaron siendo, claro, cristianos evangélicos, pero debido a vamos a decir, un desvío, empezaron a endiosar a una persona cristiana, Juanita, no sé si era García que se llamaba, le decían Mita. Bueno, la cosa fue que cuando ella murió, pues se había corrido a la noticia, ella había dicho que iba a resucitar y que era algo así como un Cristo, ¿verdad? Y desde ese entonces, pues, ella murió, después se levantó, esperaron, nunca resucitó, claro, y se levantó Aarón, que me parece que es hijo de ella, este señor anciano que, si mal no recuerdo, creo que murió recientemente, me parece, si mi mente no me falla, y también lo idolatraban. Bueno, es una secta, pero yo trabajé en un lugar, ¿verdad?, secular, un canal de televisión donde los únicos dos supervisores técnicos que habían primero era yo, ¿verdad? Pero como tenía demasiado trabajo, pues hablé con mi jefe, dije, hay que buscar otro supervisor técnico para poder, ¿verdad?, supervisar a los empleados, ya son demasiados. Y entonces buscaron a este muchacho que él era Mita. Y un día, pues me acuerdo que la jefa mía nos reunió y una mujer inconversa, ¿verdad? La otra asistente de ella, de mi jefa, pues era apartada, pero mi jefa era, y es todavía inconversa. La he visto por ahí por las redes. Bueno, la cosa es que un día estábamos en una reunión y este muchacho, amigo mío, que es Mita, trató de hablar de Dios delante de ella y mi jefa dijo, tú te callas la boca. Le dijo, a mí no venga a hablarme de Dios. Y le dijo, y le digo, la gloria es para el Señor, ¿verdad? Fue un acto. Le dijo, a Guadalupe yo le creo y él me puede hablar lo que sea porque lo veo. Dijo, pero en ti no me vengas a hablar. Lo que pasa es que este muchacho, él hablaba malas palabras en el canal, hablaba cosas obscenas, doble sentido, y de momento venía a querer hablar de Dios, ¿verdad? Y yo digo que me alegré en parte en cuanto al testimonio de Cristo, ¿verdad? Que pude decir, bueno, pues gloria a Dios, si ella ha visto en mí un buen testimonio, pues la gloria es para el Señor. Y digo como Pablo, imítame a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Es para que entienda lo que estoy diciendo. Pablo está diciéndole a los corintios que se comporten con cuidado, que tengan, ¿verdad?, mucho cuidado de no pecar, porque podemos avergonzar el evangelio y nos avergüenzan a nosotros tratando de aparentar lo que no somos. Y lamentablemente el pueblo de Dios en general, hablo, hay un gran sector del pueblo de Dios hoy día que se hace llamar cristiano, pero realmente serán cristianos. La forma en que hablan, en que se expresan, los comentarios, las acciones, en donde otros que no siguen a Cristo los ven y entonces los usan para juzgar a todos por igual. Y qué triste, ¿verdad? Aquí dice, fíjate, velad debidamente. ¿Y qué significa? Porque velad viene de velar, ¿verdad? Así que, ¿qué significa velar debidamente? Esto lo que significa es que estemos alerta. Cuando tú velas debidamente, estás alerta. Velar viene de velar, velar de ver, de estar alerta, mirando, observando de forma consciente lo que sucede en nuestro entorno. Así que en términos espirituales, lo que está diciendo es que estemos muy atentos, y es lo que te digo a ti en esta noche. Debemos nosotros siempre estar atentos a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en nuestra vida, de qué forma llegan situaciones en donde, pues, son situaciones comunes y corrientes, y otras son causadas por las tinieblas para quitarte la paz, para alterar esa tranquilidad y esa paz que hay en ti. Así que hay que estar alertas y firmes en nuestra fe, velar con mucha atención. ¿Y por qué debemos velar? Pues sencillo, para evitar caer, ¿sí? Debemos velar atentamente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, utilizar el discernimiento, es decir, tener la capacidad de separar unas cosas de la otra. Esto es real, esto no es real. Esto está bien, esto está mal. Y entonces, de esa manera, cuando velamos debidamente, pues podemos evitar caer en tentaciones y también, como ya dije, para no dar un mal ejemplo a aquellos que no conocen a Cristo. Así que nuestra responsabilidad vivir una vida digna y ejemplar
como cristianos. Esto hoy día, lamentablemente y tristemente, no quiero generalizar, pero en muchos lugares esto no se enseña, ¿verdad? Lo que se enseña es somos cristianos, ofrendamos, diezmamos, cantamos, oímos palabras, nos saludamos y cada cual siga su camino. Pero me gusta el estilo de Pablo, en donde siempre exhorta a vivir conscientes de que el mundo nos está mirando, a vivir conscientes de que nuestras acciones pueden traer a alguien a Cristo como alejarlo de Cristo. Así que es importante que tengamos una comunión y comunicación constante con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra, porque esto nos va a mantener alertas y conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Mire, esto es fácil. Si yo no tengo comunión con Dios, si no leo su palabra, si no oro, si no me congrego, yo puedo decir y gritar que soy cristiano, pero la presencia de Dios, el saber que Dios es real, no está presente realmente, no está tan presente en mi vida, que cuando tengo que tomar acciones, hago cualquier cosa menos acordarme de Dios, porque no es parte de mi vida, al menos de una forma intensa, una forma que se sienta. Pero cuando usted mantiene una vida de comunión, no hablo que esté 24 horas orando porque hay cosas que tenemos que atender, pero usted sabe sacar dentro de la semana, de los días, su tiempo para estudiar la palabra un rato, para orar un rato, para eh, leer, ¿verdad? Estudiar, orar, cuando usted saca un tiempo para ayunar y sobre todo para congregarse también, la figura de Dios está más marcada en su mente. Y cada vez que usted va a hacer algo, tiene que optar por algo, se acuerda de Dios, se acuerda de Dios, se acuerda cómo lo haría. Dice, Dios me está mirando, Dios espera lo mejor de mí. ¿Ves? Entonces, a veces la gente se complica la vida, pero son cosas que hoy día, pues muchas personas, siendo cristianos, actúan como si estuvieran en el mundo. Y hablo en el mundo, claro, están en el mundo físico, pero actúan bajo el pensamiento de aquellos que no conocen a Dios. Así que nosotros como cristianos no podemos ser iguales. Tenemos que evitar la tentación, evitar el pecado, perdón, y esto a la misma vez hará que otros se interesen en conocer esta misma verdad. Así que es importante recordar que como cristianos estamos llamados a vivir una vida digna y sobre todo que sea una vida ejemplar. Tratar de no pecar y si pecamos, arrepentirnos, humillarnos ante Dios y mantener esa comunión constante con Dios. ¿Qué le va a ayudar a tratar de pecar lo menos posible? Estaría mintiendo si le digo que le va a ayudar a no pecar, no, a tratar de pecar lo menos posible. Mientras más comunión usted tenga con Dios, mientras más amistad tenga con Él, más fácil o menos difícil, como quiera verlo, se le hará cuando tenga que pecar. Hay que tomar en cuenta esto. Pero Pablo no se queda ahí. En la segunda carta que le escribe a los Corintios, capítulo 2, verso 14, si alguien puede leerlo, no sé, Ninja, ¿puedes leerte ese verso que está en pantalla? Mas a Dios. Oh, déjame apagar el abanico. No te preocupes, no te preocupes, no molesta. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Muchas gracias, Ninja. Más a Dios gracias, ¿verdad? Estamos viendo que Pablo, cuando usted lee sobre la vida de Pablo y todo lo que hizo, él estuvo lidiando, o sea, atendiendo, enfrentando situaciones con críticas de los corintios. ¿Cuáles eran algunas de estas críticas? Eran muchas, pero por ejemplo, los corintios en cierta ocasión dudaron de Pablo, ¿verdad? Y decían que Pablo era de poco fiar. Es decir, bueno, enseña y todo, pero no se puede confiar en él debido, claro, a los planes de los viajes que tenía Pablo. Entonces Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Que a Dios le da gracias porque es el que lo lleva, como bien dice acá, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de él, habla de nosotros, pero está hablando de su persona, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
Y él había explicado, claro, las razones de no llegar cuando lo había planeado. Pablo tenía sus planes, pero Dios era el que le daba la luz verde o la luz roja. Y en ocasiones Pablo deseaba estar en un lugar, pero no podía llegar. Así que eso podía hacer o causar esa impresión en los corintios de que no se puede confiar mucho en él. Pero Pablo era un hombre que estaba ocupado, ¿verdad? Eh, y Pablo quería que los corintios, independientemente de lo que pensaran de él, que supieran que Cristo es fiel y que en medio de los planes que Pablo tiene, pues hay momentos en que él no va a poder cumplir, pero esto se le escapaba de sus manos, que no se dejaran llevar por esto y que se enfocaran en Cristo. Él dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Aquí Pablo toma esta ilustración del mundo romano, viendo a Jesús como el general victorioso y conquistador. Recuerden que el ejército romano es un ejército que en la historia ha sido conocido como uno organizado, fuerte, eh, que causa una impresión, ¿verdad?, de que es un ejército sólido. Así que Pablo utiliza estas palabras, habla de triunfo, ¿verdad?, para que los romanos, y en este caso los corintios, eh, que es una ciudad dentro, ¿verdad?, de territorio romano, pues pudieran comprender a lo que él se está refiriendo. Y hace la figura para que ellos puedan ver algo así como un desfile de victoria romano hecho en honor a estos generales exitosos cuando regresaban de la conquista. Eh, Habla de triunfo. La idea es tomada del antiguo triunfo romano, el cual para los ojos del mundo de aquella época era el espectáculo más esplendoroso, más glorioso que alguien podía ver en ese momento, ¿verdad? Un espectáculo de una celebración del triunfo romano en cuanto a lo que es la milicia, el ejército. En un triunfo, la procesión del general victorioso, es decir, el curso que se lleva, ellos marchaban por las calles de Roma hacia el Capitolio. Primero llegaban los oficiales del Estado y el Senado, luego llegaban las trompetas y eran llevados los despojos tomados de la tierra conquistada, evidencia del lugar que conquistaron. Después llegaban imágenes de la tierra conquistada, modelos de las ciudades, barcos conquistados, y posteriormente le seguía el toro blanco que sería tomado para el sacrificio. Luego allí caminaba la princesa cautiva, porque estos romanos llegaban a un lugar, tomaban la ciudad. Es cierto que mataban personas, pero se quedaban con pertenencias de valor y en muchas de las ocasiones traían prisioneros y ahí estaba, por ejemplo, la princesa de la ciudad que ellos pues conquistaron. Y en muchos casos luego los ejecutaban frente al público. Así que Pablo utiliza todo esto porque él quería que los romanos se dieran cuenta que el que seguía al mejor general, que es Cristo, por eso hice toda esta historia, ¿verdad? Porque Pablo está usando un lenguaje que ellos pueden entender fácilmente. Habla del triunfo en Cristo Jesús, presentando Pablo a Cristo como el general. Y Pablo, perdón, casi pudo ver el desfile del triunfo de Jesús abriéndose paso por medio del imperio romano a través del mundo. Pablo, en medio de las críticas, en medio de las encarcelaciones, de los golpes, eh, puede hablar de lo que es el triunfo. Así que él, como ese general y ese ejército conquista, Pablo conquistó la vida de muchos llevando el evangelio en medio de los romanos y en medio de otras culturas, y por eso está hablando de esta manera. Eh, Cuando habla, fíjense, importante, estoy tratando de resumir las notas que tengo. Eh, Habla aquí del olor de su conocimiento. Qué interesante, ¿verdad? Está haciendo alusión a una figura que tiene que ver con lo sensorial, los sentidos, el olfato. El dulce aroma de Cristo, ahí es lo que Pablo está diciendo. Los romanos utilizaban fragancias, aromas dentro de celebraciones y todo lo demás. Hacían uso de esto y Pablo está hablando acá del dulce aroma de Cristo, que no consiste mucho en lo que hacemos, sino
en nuestra forma de hacerlo, no tanto en nuestras palabras u obras, sino en la dulzura tierna, la cortesía y el desinterés en el deseo de agradar a los demás. Mire qué hermoso en una declaración como esta que se ve tan sencilla, tantos elementos, el agradecimiento, el triunfo de Cristo como general de un ejército, y dice que se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Un olor a fragancia, un olor grato, y es nuestro servicio a aquellos que no conocen a Cristo. Así que nuestra relación con el que no conoce a Cristo debería producir, metafóricamente, es una imaginación, ¿verdad? Pero imagínese usted si por cada acción o por una vida que usted lleva en orden, esto produjera un olor a fragancia. Pues lo que Pablo está diciendo es que nuestro servicio a Cristo debería ser uno que produzca algo así como una fragancia. ¿Y qué hace una fragancia que es agradable, que es correcta? Le gusta a los demás. Así que a todo lugar donde debemos llegar, como Pablo ha hablado, ¿verdad? También esta fragancia de Cristo debe esparcirse. Que haya personas que sientan ese olor espiritualmente hablando. Físicamente o literalmente hablando, usted ha estado en un sitio y entra alguien con un perfume oloroso, claro, muy bueno, que usted sabe que es de marca. Y usted de momento dice, aquí cambió la atmósfera, huele diferente, huele rico, ¿verdad? Pues algo así debería ser la presencia de un cristiano, conforme a como Pablo lo expresa, en todo lugar que va, con ese dulce aroma de Cristo que, repito, la dulzura está en la forma en que servimos. La dulzura está en la forma en que tratamos. Por ejemplo, cuando salimos a la calle, y esto yo lo he visto en muchos de ustedes y doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? La forma tan respetuosa y amorosa que tratan a las personas que se acercan, aunque a veces están todos maltrechos, a veces se ve que llevan días que no se toman una ducha, un baño, pero he visto muchos de ustedes como los que van, se le acerca, le hablan, oran, le abrazan. Esa es la dulzura y el aroma del cual Pablo está hablando, esa fragancia. Así que qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y esa fragancia envuelve a otros y les invita a, a participar en la vida cristiana que nosotros tenemos. Hay otro verso más. Quisiera pedirle, Juan, si puedes. Luego el próximo sería para Gabriel y tenemos a Lorraine por ahí. Eh, Juan, Colosenses 3:5, deja ponerlo en pantalla. Míralo ahí. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muchas gracias. El mismo Pablo, hablando ahora a otros creyentes de Colosa, esta ciudad que no se diferencia mucho de las anteriores en cuanto a las culturas que había en esos lugares. Por lo tanto, Pablo está siendo directo y tajante. Es tan así que dice que hagan morir lo siguiente, lo que menciona. O sea, Pablo no está diciendo evita, Pablo no está diciendo trata de no, sino que lo dice de una forma tajante, haced morir. O sea, mata, suena fuerte, porque cuando tú haces morir algo, le estás matando. Entonces Pablo dice, mata, en otras palabras, quítale la vida, mata lo terrenal que hay en ti. Mata lo terrenal que hay en ti. ¿Y por qué? Porque aquello que está en nosotros, que es terrenal, y Pablo no está hablando de nuestra naturaleza humana, o sea, como decir, mátala, ¿no? Porque si la mata, imagínese, nos morimos nosotros también. Sino que está hablando de el pecado que se puede llevar a cabo a través de la naturaleza humana. Eh, a eso se refiere. Entonces, está diciendo que una persona que vive manifestando naturaleza humana o pecado a través de la naturaleza humana, es decir, aquí menciona algunos de estos pecados o acciones pecaminosas: la fornicación,
la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, entre muchas más, no está demostrando ser una persona, que es lo que Pablo está diciendo a los colosenses, que ha nacido de nuevo. Porque este tipo de acción, este tipo de vida, estilo de vida, no se identifica con el Cristo resucitado. Al contrario, se identifica con la vieja criatura, ¿verdad? Usted no necesita ver estas cosas en un creyente. Le sorprendería verlas en un creyente o una creyente, pero no le sorprende verlas en una persona que no ha nacido de nuevo, porque son guiados bajo cada una de estos estilos o estas prácticas y muchas más. Entonces, vemos aquí que Pablo está haciendo una exhortación no tan solo a que se cuiden, sino que va más directo. Dice que mate cualquiera de estas acciones porque opacan nuestra vida en Cristo. No les presenta a aquellos que practican lo mismo una diferencia. Usted se imagina a uno como creyente, ¿verdad? Practicando cada una de estas cosas y que los que no son creyentes saben que uno las practica. Si no todas, conocen algunas. Y uno decirle, Cristo es diferente. La vida en Cristo es algo diferente, ¿verdad? No van a decir, bueno, si es diferente, yo lo que estoy viendo en ti es que tú vives igual que yo. Así que no veo ninguna diferencia. Por lo tanto, para poder manifestar la imagen de Cristo en otros, debemos entonces matar todo esto. De hecho, el verbo, tengo una nota por aquí que había hecho, el verbo que se utiliza originalmente para luego traducirlo es este de necrosar, que significa, como les dije, hacer morir, que es una palabra fuerte y sugiere que nosotros no debemos, y escucha lo que voy a decir, hacer morir, este término original, necrosar, matar, nos está diciendo que no es simplemente suprimir o controlar los malos actos o actitudes perversas, sino eliminarlas. Suprimir es algo así como evitar que se manifieste, pero está ahí. Eh, Está vivo, pero no quiero mostrarlo, pero está ahí, está presente. Controlar. Bueno, sé que esta pasión o este desenfreno o esta falta de autocontrol está aquí. Eh, la voy a detener, no voy a permitir que se manifieste, pero está ahí viva. Pablo lo que está diciendo, y claro, de una forma enfática en que sabemos que no lograremos al 100% hacer morir todo esto, pero el mensaje de que hazlo morir es como que trátalo y tírale como para que muera. Se quedarán vivas 2 o 3 de estas actitudes, pero hay que trabajar con ellas, pero no trates con ellas, y este es, yo diría, uno de los problemas que tiene de igual forma un gran sector en el pueblo de Dios, que quieren tratar con el pecado, pero no con la intención o la actitud de matarlo, sino de guardarlo. Eh, de vez en cuando sacarlo a pasear, pero no lo voy a sacar de mi casa. Tengo un animal salvaje en mi casa, esa es mi mascota. Sé que no me conviene, me ha atacado varias veces. Si me descuido, me puede hasta matar a mí. Pero no quiero sacarlo de mi casa. Ahora, eso sí, lo voy a meter en una jaula. Si viene visita, lo voy a colocar en un cuarto, cierro la puerta. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues cuando la visita se vaya o mañana pasado, de alguna tengo que sacarlo de la jaula, tengo que darle comida, tengo que... entonces, no es lo mismo lidiar con algo que está vivo a eliminarlo de tu vida. Y a eso se refiere Pablo. No está diciendo modifica tus pasiones, cuando no puedas, no debas comportarte así, no lo hagas, pero sigue dejándola ahí. No, Pablo está apuntando a que elimínalas, elimínalas. Y si no puedes eliminarla, porque ya lo hemos dicho, 100% no se puede, pero que tu intención sea la de las quiero eliminar y las voy a eliminar, aunque no lo logres. Pero la intención te va a empujar a ser menos flexible y a permitir al Espíritu Santo de Dios a que la parte que tú no puedes hacer, porque hay una parte que no puedes, Él la va a hacer.
Así que es importante pensar en esto. No podemos suprimir o controlar estos actos. Debemos eliminarlos. Esa debe ser la intención. Debemos exterminarlos. Debemos hacer morir en el sentido de negar o negarnos a estas cosas y considerarlas muertas. Bien, considerarlas muertas. Una cosa es también matar algo, otra cosa es considerarla muerta. Otro ejemplo, usted tiene una amistad que no le conviene, que cada vez que comparte con esa persona, usted termina pecando, termina mal, termina en problemas. Ok. ¿Cómo uno mata esta amistad? No es aniquilando a la persona, ¿verdad? Mandándola a salir de este mundo. No. Pablo, para que puedan entender lo que está diciendo cuando dice, haz morir esa amistad. O a esa persona, hazla morir. Lo que Pablo está diciendo es, la persona puede estar viva, pero considéralo como muerto. La persona sigue viviendo. La persona te puede buscar. La persona te puede llamar. Pero para mí tú has muerto. O sea, de verdad. Perdóname, te amo y todo, pero no existes. Esa es la actitud que Pablo está diciendo en cuanto al pecado, a cada una de estas cosas y muchas más. No las consideres todavía como que están ahí y están vivas. Claro, están ahí. Esa persona está ahí y en cualquier momento te puede llamar. Pero si está muerta, no puede hablar contigo y realmente no podría llamarte. Un muerto no puede llamarte. Los hechiceros y toda esta gente dicen que te lo traen y hablan contigo, pero, ok, gracias Juan, me escribí una nota por aquí, pero quiero que entienda que hay que considerar estas cosas como muertas. Si usted lleva tiempo escapando a alguna tentación en donde siempre ha caído en lo mismo y cae y cae y cae, usted se ha dado cuenta que eso está ahí. Cuando Pablo dice hazlo morir, tal vez tú no puedas de momento decir, ya no siento jamás esto, se fue de verdad, como que Dios lo puede hacer, pero una cosa es que esté ahí, otra cosa es que usted lo trate y lo atienda como que está ahí. Trátelo como algo muerto y trátelo como que no está ahí. Cuando la actitud es esa, se le va a hacer un poco más fácil lidiar con el pecado y con todo aquello que quiera atraerle. Hay pues una serie de actos, ¿verdad? O estilos de vidas pecaminosos ahí que aparece, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y cada uno de estos términos se refiere a pecados, fíjense, pecados sexuales. Ahí se puede ver, ¿verdad? Ahora vemos la avaricia que está hablando y esta avaricia hace alusión también a lo que es o apunta también a la idolatría. Entonces vemos que los pecados que se mencionan son aquí los primeros, son los que mayormente muchas personas hoy día atienden y los demás no los consideran pecados. Pero dentro de un renglón, aquí vemos pecados sexuales, vemos pecados de moral, lo que es también pecados de atracción, pecados de dirigir nuestro enfoque pleno hacia algo, que es la idolatría. Y hay una lista inmensa, categorías de tantos pecados, así que debemos tratar todos los pecados con la misma dureza y con la misma seriedad. No podemos ignorar ciertos pecados y decir, este pecado no, fíjate, aquel sí. Hoy en la radio, ¿verdad? Vengo de allá, estuve en la radio por la tarde, luego pasé por la iglesia. Hoy en la radio estaba hablando un pastor, Natanael Abreu, me llegó. Natanael Abreu, él fue sacerdote satánico y estaba explicando, estaba de invitado, estaba explicando que cuando él estaba como, no como satánico, como sacerdote satánico, él tenía a su cargo ataques contra iglesias, él tenía a su cargo el derribar iglesias en muchos lugares y lo lograba. Y decía que para esto, él lo dijo en la radio y de hecho el programa este sábado lo repiten a las 4 de la tarde por el 1590 si lo quiere escuchar. Él decía que él ayunaba, oraba, hacían vigilias, los satánicos, porque es la única manera de poder tumbar una iglesia cristiana. Y la pastora, ¿verdad?, del programa decía, pero ¿y cómo tumbaban iglesias cristianas si está Cristo? Le decía, ese es el problema. Decía que son cristianas porque la gente que está dentro dicen que son cristianos.
Pero él decía que todas estas iglesias que él logró cerrar, o sea, comenzaban esos ataques satánicos, ellos oraban, como dije, ayunaban, así lo dijo, oración, ayuno y vigilia. Y a veces él dijo, el ayuno más largo que yo hice, me parece que lo mencionó y dijo, fue como, primero fue el más corto, él dice que fue casi como por algunos 3 o 4 meses. Y el ayuno más largo fue de varios meses, 5 o 6, sin comer nada. Y él decía que su cuerpo, Satanás lo preparaba de tal forma que no le hacía falta. Pero el poder que tenía, decía él, cerraban iglesias. Entonces, decía que la cerraban porque, aunque en ese lugar se predicaba la palabra y había pues todo lo que hay en una iglesia, decía que dentro de la iglesia estaban divididos. Él dijo, esa es la clave. Decía, estaban divididos. Estaban divididos. Y ya ahí me dio gracia en parte, ¿verdad? Pero él decía, nosotros llegábamos con la intención de hacer el 100% por parte de Satanás. Y cuando llegábamos a esas iglesias, y él dice, llegábamos porque él entraba. Él dice, yo me vestía como un cristiano, me ponía mi corbata, mi chaqueta, hasta una Biblia llevaba debajo del brazo y me sentaba en los cultos. Y él decía, había tanta falta de discernimiento que hasta los cristianos se me acercaban y decía, Dios te bendiga, varón de Dios. Y él dice, lo que sí que yo nunca le contesté ni amén, ni tampoco yo le decía a ellos, Dios le bendiga. Él dijo, pero yo iba, analizaba, me quedaba ahí y comenzaba a hacer trabajos desde adentro. La iglesia al poco tiempo, unas más que otras duraban, pero se cerraban las puertas, se acababan las finanzas, había muerte dentro de la iglesia, habían pleitos que eran causados por su trabajo y se cerraban. Y él decía, pero a veces yo llegaba con la intención de tener que trabajar un 100%. Decía, solamente trabajaba un 30%, porque ya el 70% ya estaba hecho. La iglesia estaba dividida. Habían chismes, comentarios, unos no se soportaban a otros, había problemas, había de todo. Yo decía, a veces había que hacer el 40%, porque ya el 60% lo hicieron ellos. Y en ocasiones dice hasta un 80%, porque el 20%, yo hacía el 20%, ya ellos hicieron el 80% del trabajo. Y él explicaba, ¿verdad?, lo fundamental que es que haya unión. Por eso es que cuando vemos a Pablo y Pedro, sobre todo, ¿verdad?, hablando de la unidad, la unidad, la unidad, la unidad, porque es una brecha, es una puerta cuando no hay unidad que Satanás utiliza. Porque imagínense, ¿quién puede prevalecer contra una casa que está dividida? Nadie, ¿verdad? O sea, cualquiera la tumba. Así que estaba hablando sobre esto y me llama la atención, porque cada una de estas cosas dentro del pueblo de Dios ya está, ya demuestra un pueblo que está prácticamente quebrado y el enemigo viene y es fácil hacer el trabajo. Em, Tengo por acá algunas notas, voy brevemente porque quisiera saltarlas, pero son muy, muy importantes. Mire, por ejemplo, él comienza hablando fornicación, impureza, o que fornicación, la palabra traducida a esta inmoralidad sexual se refiere a cualquier acto sexual fuera del matrimonio. En el mundo antiguo, escuche, de la misma manera que en el moderno, el acto sexual con una prostituta sería algo específico y en una cultura pagana de una forma más frecuente referente al pecado. Entonces, esto es algo que hoy día, lo que es la fornicación, debido al pensamiento del mundo, debido a los medios de comunicación, debido al cine, debido a las artes, debido a un estilo nuevo de vida, ya el cristiano no ve esto como un pecado o no lo ve, sabe que es pecado, pero en realidad no está tan mal porque, bueno, o sea, esto ya es parte del siglo XXI, pero sepa que es pecado. Y es un pecado contra el cuerpo, es un pecado inmoral y es un pecado que lleva a la perdición. Y sobre todo es un pecado que ata a personas que no deberían estar atadas, ¿verdad? Voy con el próximo, la impureza, un rango más amplio que el de fornicación, porque incluye el mal uso de lo que es el sexo, pero también se aplica a varias formas de moral pervertida. La idolatría, por ejemplo, estoy buscando por acá, voy a saltar algunas notas, donde el hombre piensa que la vida consiste en posesiones en lugar de una relación con Dios. Así que este es un pecado. Y lo que es la avaricia, pues por eso decía que una cosa puede llevar a la otra, porque hay personas que
no se conforman, y no estoy diciendo que usted se conforme con el estilo de vida que tiene ya. Si usted puede mejorarlo de la forma correcta, justa, si tiene la capacidad y la oportunidad de ofrecer a su familia, a usted mismo, una mejor calidad de vida, pues hágalo. Pero la avaricia es algo exagerado. Es que mientras más logras, más quieres y más quieres y más quieres y nunca se está satisfecho. Y esto puede hacer que nuestro enfoque se pierda y comencemos a tomar como ídolo, pues, el dinero, riquezas y todo aquello que nos motiva a vivir en avaricia. Es algo muy profundo, pero de esta forma, ¿verdad? Lo describo sencillamente porque tengo muchas notas y no quiero quedarme aquí, ya apenas estamos terminando. Así que vemos que Pablo le está diciendo a los colosenses, finalmente, que no traten el pecado, que no traten ninguno de estos estilos de vida pecaminosos, de estas tentaciones, de estas pasiones desordenadas, que no las traten como cosas pues que están ahí vivas, y yo lo que hago es que las controlo un poco, o cuando tengo que suprimirla, la suprimo, o sea, la aguanto, como aquel que tiene hambre, pero ahora mismo no puedo comer, pues me aguanto, cuando pueda como. Que no las tratemos así, que hagamos morir estas cosas, que decidamos finalmente arrancar de nuestra vida cada una de estas cosas, si es que están presentes, y si está presente otra que no está aquí, pues todas las que podemos mencionar. Así que pensemos de esta manera, ¿verdad? Para no ser cristianos de cartón ni de papel, ni ser un cristiano más, que podemos estar en algún lugar congregándonos y pensar que pues la vida del creyente de eso se trata. Yo creo que tenemos que regresar al concepto básico de lo que es el evangelio, que es escapar, es alejarnos del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Así que acerquémonos a Dios, alejémonos del pecado. Y es como un círculo, porque mientras más me acerco con el corazón correcto a Dios, más fácil se me hará entonces huir y alejarme del pecado. Para la próxima clase, déjame poner por aquí, añadir que no se me olvide. Vamos a la gráfica 16. Voy a dar estos minutos para que usted, si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, en confianza, abra su micrófono por ahí. Veo por acá, si me disculpa, Lorraine, Romanos 6:6 habla también. Ajá, seguro que sí. Sí, porque lo que está hablando es exactamente del pecado como enemigo del cristiano y que debemos huir, debemos escapar y debemos hacer morir estas cosas. ¿Algún comentario? En confianza. Bendiciones. Ajá, bendiciones. Bueno, al principio de que me convertí o que acepté al Señor, tuve experiencias con personas que estaban en la iglesia, Ujú, pero hacían de prácticamente todas las que mencionaste, o lo que ujú, menciona apóstol Pablo ahí en Colosenses. correcto. Entonces se escondían con el que yo no soy perfecto. Mm, Y ayer incluso yo puse como un ejemplo que me vino a la mente, o que yo digo que es el Señor, ¿verdad? Que cuando quiere trabajar en uno, pues empieza con uno antes de, de trabajar así con. es, así es. Y que nosotros nos enfocamos más en serle fieles a las personas, o sea, con un cónyuge, Mm, con un padre, con los hijos. Y ponemos tantas excusas cuando viene a la relación con nosotros, con el Señor. ujú, Nosotros pues sabemos que está mal serle infiel a nuestra pareja, pero entonces venimos y le somos infieles al Señor y decimos, oh, no es porque somos imperfectos, o porque no somos perfectos. así es, así es, así es. Te agradezco ese comentario porque es muy real, muy real. A veces lo que verdaderamente debe ser el primer lugar está en segundo y tercer lugar. Y eso que dijo Ninja es clave ¿verdad? Confirma lo que yo mencioné hace un rato. El hecho de que una persona
Dios lo esté usando o la está usando. Yo que vengo de 10 años viviendo en Nueva York, en el Bronx, y no solamente viviendo en el Bronx, que Dios me permitió, y gloria a Dios por eso, estar metido mientras vivía allá, pues en lo que es el ámbito de la música, pues la radio, los eventos, pues uno conoce a tantas personas que ministran y ministran viviendo en pecado. No digo que cometieron un error el martes o el lunes y el sábado están pues ministrando, bueno, ¿verdad? Cometieron un error, no, no. Personas que viven pecando, viven ministrando en lo que es la música, en lo que son las prédicas, y peor aún, que llevan años en donde la ciudad y muchas personas dentro del pueblo de Dios los conocen y saben el estilo de vida que llevan. Pero a mí lo más que siempre me confundió de verdad y todavía no le logro explicación es que sabiendo esto, conociendo esto, la gente son las personas que normalmente están en los mismos eventos de siempre, los invitan a los mismos aniversarios, a las mismas celebraciones, les hacen las promociones, los flyers, fulano y fulana y todo. Yo digo, pero si esa misma persona que está invitando fue quien me dijo a mí, me habló de la vez que, o sea, y no estoy diciendo con esto que no perdonemos, no estoy diciendo con esto que debemos señalar, no me refiero a eso, porque cuando una persona ha pecado y cometió un error y eso se quedó en el pasado, no podemos tomarlo en cuenta para decir, no puede ministrar o no puedes invitarlo. Estoy hablando de personas que viven constantemente, pecando y siguen pecando. Y pasan los meses y siguen pecando y pasan 2 años y te acabas de enterar que volvió a caer en lo mismo. A ese tipo de personas me refiero. Personas que no tan solo hay que decirlo abiertamente, sino que a través de de los posts, cuando aquello Facebook estaba comenzando o estaba comenzando a tener auge en aquel entonces, y las fotos que colocaban a veces y los comentarios que hacían, uno se queda, wow, yo no puedo creerlo. Pero es como un mundo, y a eso es que voy, es como un mundo como ciego que conoce la verdad, pero lo da por normal. No solamente lo que la persona hace, sino los que le invitan, los que los ponen a participar, los que le aplauden su estilo de vida. Aplauden y celebran más el don, el talento. La persona toma un micrófono y tiene una voz brutal y se queda y se sostiene la nota y siempre los aplausos y gloria a Dios y todo. Y así pasa la vida y la gente sabe que vive pecando, pero le gusta más la manifestación del don que el carácter. Y nosotros como creyentes debemos entender que podemos fallar, de hecho fallamos, y que no debemos juzgar por algo que pasó, pero la Biblia nos dice que el justo puede juzgar y no ser juzgado. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere la Biblia? Yo le voy a explicar lo que significa esto. Justo, terrenalmente hablando, ninguno de nosotros somos, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero por la sangre de Cristo que nos justifica, somos justos. Fallamos y pedimos perdón a Dios, pero no quiero fallar. Pequé, le pido perdón a Dios, pero no quiero pecar. Ahora bien, esa mentalidad a una mentalidad de que pequé ayer, voy a pecar hoy, mañana voy a pecar, pasado mañana voy a pecar y estoy buscando la oportunidad de pecar. A mí se me acercaban personas de estos, yo conocía a muchos de ellos y a veces hablando y hablando y hablando. Oye, varón, es verdad que en esa iglesia, te hablo de cantantes conocidos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Qué bien. Mira, que tú has ido a esa iglesia. Sí, yo estudié. Oye, ¿verdad que esa iglesia? Y perdonen, ¿verdad? Con mucho respeto, estoy planteando una situación entre tantas que viví. Es verdad que en esa iglesia hay muchas mujeres ahí que me han dicho que están solas, que aquello. O a veces cantantes féminas, que ahí me ha dicho que hay unos varones ahí tremendos que se ven muy bien. Y entonces uno a veces dice, wow, pero venga, hello. Es como hablar con alguien del mundo, pero llevan 15, 20 años en la música o en el ministerio y todavía siguen siendo aplaudidos. Han formado escándalos en iglesias, han dejado a personas arrolladas, como decimos, pero siguen todavía hoy siendo el hombre y la mujer de Dios. Nosotros sí podemos juzgar una acción como esa, no juzgarlo como para decir si se pierde o se salva, porque tal vez en último momento la persona se pueda arrepentir. Así que yo digo, ese se va a perder, pero Dios le da la oportunidad y se arrepiente. No me refiero a ese tipo de juicio. Juzgar las cosas, las acciones
de acuerdo a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice, por ejemplo, que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, que todo esto es parte de la carne, ¿quién me va a decir a mí que porque una persona vive eso o parte de eso, yo le diga a esa persona, está mal? No, tú no puedes juzgar. No, 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 para. Por la palabra yo puedo juzgar. El juicio que acabo de hacer es un juicio de que eso está mal. No, Eso sí pastor, se está me mal. O sea, olvidó yo puedo juzgar, eso está mal. No, no puede. Pues no, la palabra me dice que está mal. Yo lo que no puedo juzgar es si se pierde o se salva. Eso solo Dios lo sabe. Ajá. mencionar que Sí. como era nueva en el evangelio, o sea, yo Oye, es, no, crecí imagínate. en la iglesia católica, entonces Ajá. estuve en el mundo por muchos años, por mucho tiempo, yo quería algo diferente y cuando Seguro. yo vi esa acción, yo dije, adiós, bueno, me alejé un tiempo, pero yo dije, bueno, si las personas que están aquí, que conocen de la palabra, que se supone que se sujeten a la palabra, no lo están haciendo, ¿por qué yo debo de quedarme aquí? Mm, No hacía sentido y no que uno no mire, muchas personas dicen, o la misma palabra, no miremos al hombre, pero ellos son los que representan al Señor, o sea, somos nosotros los que representamos a Jesús aquí. Y no podemos juzgar los que están en la calle porque ellos no tienen conocimiento. No tienen correcto. nada que sujetarse, pero nosotros sí, como hijos de Dios, ¿verdad? Así mismo es, así mismo. Y fíjate que lo que estás diciendo es lo mismo que Pablo entendió y por eso Pablo le decía a los creyentes, recuerden, ¿sabes? Que hay gente que los está mirando. No podemos dar un mal ejemplo a ellos porque mira como tú dijiste, eras nueva, vienes algo, bueno, se supone que aquí yo comienzo una nueva vida y veo algo nuevo, pero lo que estoy viendo es más de lo mismo y hasta peor, porque uno dice, bueno, en el mundo lo hacen, pues no le importa y qué, pero acá lo hacen y dicen que no lo hacen o se esconden, ¿ves? Este, y por eso es que sí, nosotros debemos como cristianos comprender que en medio de este tipo de acción, no podemos nosotros ni aplaudir el pecado, ni tampoco querer ser más justos que Dios o más tiernos que Dios, ¿verdad? Donde una persona vive de una manera errónea y que uno le diga, fíjate, no te preocupes, vas bien, o no, no te preocupes por eso, no, no, no. Uno a veces ve y esto me dolió mucho, mucho, ¿verdad? Pero le estaba comentando a mi esposa, la semana pasada vimos a una joven que conocemos desde, de años, de años, de años. Es madre, ¿verdad? Tiene niñas y todo. Eh, Había estado en el pastorado, ministrando, se dio a conocer y todo. Y le decía a mi esposa, oye, yo no puedo creer esto, ¿verdad? En uno de esos challenges de retos, esto de una música mundana, pero con sus hijas también, unas niñas, las vistió bien sexy, bailando frente a una cámara y la joven está tristemente, está desenfocada y está pues, y, y entonces lo más que impresiona es cómo la gente que la conoce de años, hija de ministros y todo, le ponían abajo, wow, qué linda, te ves muy bien aquello. Y dije, hello, abre los ojos. O sea, yo por ser hombre no le escribí nada, pero si yo fuera mujer le escribía, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Tú me entiendes? Porque aún los mismos cristianos en general, estoy generalizando, muchos de ellos, aún los mismos no se atreven. No, porque no podemos juzgarnos. No, 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 si yo veo algo así, o sea, sí, es como usted que me ve a mí, si yo siendo pastor, y usted me ve de momento por ahí en un post o algo, haciendo cosas indebidas, hablando cosas que no. No, usted puede juzgarme y decir, eso está mal. Y pastor, tengo que hablar con usted, ¿qué le pasó? Se le fue el avión. ¿Entiende? No, 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 pero bendito, no. Hacia adelante. O sea, muy bien, muy bien. Me ven con una cerveza en la mano. Imagínese. Wow, pastor, se atrevió, lo felicito. ¿Qué es eso? No, llámeme la atención. Pastor, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está bien, se siente bien. O sea, no es tanto la acción, es cómo se lleva a cabo la acción. Usted puede reprender y puede corregir con amor, pero no puede aplaudir el pecado, ni puede decirle a la persona que está en pecado, no, pues no te preocupes. No, sí, total, muchos más lo hacen, no te preocupes por eso. No, jamás, jamás. Y Pablo está diciendo, ¿verdad? A cada una de estas personas, exhortándolos a escapar del pecado, a tratarlo, esas acciones como muertas,
De hecho, hay mientras estudiaba para la clase, y con esto ya cerré, vi un comentario que me llamó la atención, que un cuerpo que está muerto se descompone y lo que se descompone huele mal. Y es asqueroso, es algo, ¿verdad? Que no queremos ni tocarlo. Em, y en el pueblo judío, ustedes saben que tocar un cadáver, esto es algo inmundo. El que tocaba un cadáver tenía que estar un tiempo aparte, limpiándose, purificándose. Entonces, así debemos tratar el pecado como muerto, o sea, como una cosa muerta, que aunque está ahí, que aunque le puede llamar y de vez en cuando le dice, "Psst, mira para acá", ustedes decir, no, eso es cadáver, eso apesta, eso huele mal, o sea, eso es pecado, eso es muerte. Y esa es la manera en que Pablo enfatiza el dar por muerto o darle muerte a esas acciones. Todo aquello que yo sé que me va a llevar hacia el mal o hacia el pecado, tratar de huir y de escapar. Y si no tengo las fuerzas para hacerlo, haga como Pablo dijo en Filipenses 4:13, ¿verdad? Que todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Así que no es que vivamos en un mundo sin pecado o lejos del pecado. El pecado está a nuestro alrededor. Desde que tú abres la puerta de tu casa, aún dentro de tu casa, en cualquier lugar, siempre hay una oportunidad para fallar, para hacer las cosas mal. Pero está en nosotros decidir. Y si decidimos mal y tomamos una mala decisión, pues Señor, perdóname. Yo sé que tú eres un Dios de segundas y terceras y cuartas oportunidades, pero dame la oportunidad de poder hacer las cosas bien y necesito de tu ayuda porque sin tu ayuda no lo voy a lograr y no voy a poder. Bien, voy a dejar aquí la clase. Gracias por este tiempo extra. Son las 8:44. Ya para la próxima clase vamos a la tercera parte. Espero que este tema, ¿verdad?, esté siendo de edificación. Cada estudio que uno trata de buscar es para edificar al pueblo, y para tratar de llevarnos a una mejor vida espiritual, no religiosa, sino bíblica, ¿verdad? Así que toda petición, para no tomarle más tiempo, si alguien, claro, tiene una petición especial y quiere traerla, pues la puede mencionar por ahí, pero si tiene sus peticiones y desea ahí mismo mantenerla, pues de igual forma voy a orar. Así que le doy unos segundos por si alguien quiere traer alguna petición. Ok, pues entonces vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre, te damos gracias por esta clase, te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque la misma nos va dando forma. Te pedimos perdón por las veces que hemos pecado, aún sabiendo que estamos mal. Y te pedimos perdón por las veces que hemos pecado y en ningún momento era nuestra intención. Pero sabemos que para ambas situaciones tenemos tu perdón cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Señor. Gracias una vez más porque eres un Dios piadoso que se compadece de aquellos que se arrepienten. Y en esta hora te pido, Señor, junto a mis hermanos, que nos sigas dando la forma que tú quieres, que nos des las fuerzas para huir de la tentación, para escapar del pecado. Y aunque sabemos que no vamos a poder cumplir al 100%, al menos podemos mejorar, Señor amado, nuestras actitudes hacia el pecado, reconociendo que no te agrada, reconociendo que el pecado nos lleva a la muerte, a la separación de ti, y que por lo tanto, Señor, necesitamos de ti para vencer cada día más en nuestras vidas, en cada área, Señor, en donde podamos pecar. Te presento las peticiones de cada uno de mis hermanos. Ayer estuvimos orando por muchas de ellas. Hoy incluimos, Señor, todas aquellas que mis hermanos puedan tener. Las presentamos delante de ti y te pedimos que tú te glorifiques, que tu gloria, Señor, resplandezca en cada una de estas peticiones y que surjan y nazcan de aquí testimonios, que podamos eventualmente escuchar eh, la narración por parte de mis hermanos de lo que hiciste y cómo lo hiciste en sus vidas. Gracias una vez más, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Ahora vamos a continuar en esta noche. Permite que el día de mañana, viernes, sea un día de bendición y sobre todo el sábado a las damas, Señor, que van a participar en este evento para mujeres. Te pido que las lleves con bien, las traigas con bien, Señor, que reciban de parte tuya lo que tú tengas que darles, Señor, que vengan transformadas de ese lugar
que la palabra que sea predicada y todo lo que se haga, asimismo, Señor, cambie la vida de muchas que necesitan, Señor, este refrigerio. Usa a los ministros, a las ministros, las que vayan a ministrar, a toda persona que vaya a participar, úsalos con poder, Señor, a los adoradores también, y que sea una experiencia que marque sus vidas, Señor. Para gloria y honra tuya lo pedimos. Amén. Bueno, bendiciones para todos. El domingo a las 3:30 estamos en la iglesia, Dios mediante. El próximo sábado, el domingo vamos a hablarlo, pero ya el próximo sábado de arriba sería entonces la salida para la calle. Las temperaturas han mejorado un poco. Estoy hablando del sábado 22 hasta el momento. Para que saque, ¿verdad? Una horita, 2 horas. Estamos de 10 a 12 allí debajo del puente en Wilmington. Eh, Así que muchas bendiciones para todos. Gracias. Si quieres la clase, me escribe y se la hago llegar. De hecho, Brenda Lee me escribió ahorita por ahí, así que también la excuso. Me disculpan, déjame ver. Sí, está teniendo algunos asuntos, así que queda excusada Brenda Lee. Yo le voy a hacer llegar la clase. Bendiciones para todos, que descansen.